Hoy tenemos revisión de estos auriculares, los STA Pro, el modelo de entrada de la línea STA de Ear Acoustic, y normalmente se encuentran en un precio entre los $40 y $50 dependiendo de la tienda. El empaquetado y los accesorios me parecen bastante bien por este precio. Desde el diseño de la caja se ve de muy buena calidad. Incluyen 6 pares de ear tips, tenemos 3 pares con una apertura regular o de tamaño medio, otras 3 con apertura más ancha para modificar ligeramente la firma de estos auriculares, este pequeño estuche para guardar los auriculares. En cámara se ve un poco mejor de lo que se ve en persona, no es de la calidad más alta, pero es bueno que se incluya. El cable es de 2 pines a .78 milímetros con jack de 3.5, me parece que está muy bien construido, se siente de muy buena calidad y no es microfónico. El recubrimiento que descansa sobre nuestras orejas me parece suave y cómodo, a diferencia de este tipo trenzado que después de un rato puede llegar a ser un tanto incómodo. Y en general me parece que por este precio es de muy buena calidad este cable. Y por último en la caja tenemos este par de ilustraciones que nos indican algunos otros modelos de la línea STA de la marca. Y ahora en cuanto al diseño de este auricular, es de una aleación de zinc con acabado tipo pulido que puede ser bastante sensible a rayones. En el faceplate tenemos resina de color azul con el diseño de una serpiente en el lado izquierdo y el logo de la marca en el lado derecho. En el nozzle tenemos esta forma y es del mismo material de la carcasa. Y como en todo diseño pueden gustarte más o menos, en persona se ven bastante bien. Y en general me parece que están muy bien construidos, son ligeros y que están bastante bien por este rango de precios. Y ahora, ¿cómo suena este auricular para mí? Tienen un driver dinámico dual, uno de 10 milímetros que se encarga de los graves y medios y el otro de 6 milímetros para las frecuencias altas. Son bastante fáciles de amplificar y son bastante sensibles a la fuente, por lo que vamos a cambiar ligeramente su firma dependiendo a qué los conectemos. Empezando por los graves, están algo elevados sobre las demás frecuencias, son medianamente limpios, con una muy buena pegada, una muy buena extensión en el sub, pero estos sí pueden llegar a extenderse un poco más sobre los medios graves. No los hace sonar congestionados, pero se nota como sí pueden llegar a ensuciar un poco sobre las demás frecuencias. Los medios me parece que están algo contenidos, les falta algo más de claridad. La extensión de los graves les ayuda un poco a tener esa sensación de cuerpo y peso, pero les falta ese detalle y esa presencia. Yo diría que es lo que menos me gustó de este auricular. En los agudos hicieron un corte muy agradable que hace que no cansen en ningún momento. Canciones con eses muy sibilantes pueden seguir siendo audibles en este modelo, pero a pesar del corte tienen suficiente detalle y suficiente extensión en estos agudos y no se quedan tan hundidos como yo hubiera pensado por su protagonismo en graves. En cuanto a qué géneros musicales podrían ser recomendables para este modelo, pensé que por su firma más cálida no iban a sonar tan bien en géneros acústicos, pero la verdad es que sí, no van a sonar lo más natural posible, pero le dan ese colorcito cálido en las medias graves a esos géneros que los hace bastante disfrutables. Y aquí realmente te los podría recomendar para cualquier género, especialmente en urbanos y canciones con buena presencia en graves con bajos sintetizados, los vas a encontrar bastante disfrutables. En cuanto a la separación instrumental, me parece de tamaño medio, el driver es algo rápido, pero no tanto como para tener una escena amplia y precisa. Yo diría que en este sentido están sobre la media. El gaming no es su fuerte, pero si los usas con un dongle DAC neutral, puede ayudar a mejorar un poco la sensación de amplitud y posicionamiento de los enemigos. Y a esto voy cuando digo que son bastante sensibles a la fuente con las que los usemos. Si los usas directamente sin ningún dongle DAC, vas a obtener un sonido con graves presentes, medios un poco contenidos y agudos suficientes en cuanto a detalle. Con este FiiO KA13 se limpian bastante las frecuencias graves, igualmente las frecuencias medias, los agudos ganan un poco más de detalle y la separación instrumental se amplía un poco más. Con el Fosi K7 se elevan un poco más los graves y medios graves, los agudos los hace un poco más suaves de lo que ya son, y esto ayudaría un poco a controlar las sibilancias en canciones que las tengan. Definitivamente para estos STA Pro mi combinación favorita es el FiiO KA13 por la limpieza que se gana sin perder la buena extensión en los subgraves. Y de este tipo de cable no tengo conexión 4.4,
así que no les podría decir si con ese conector cambia mucho la firma de sonido de este auricular. Otro que tengo en este rango de precio es el KZ Zenith. El STA Pro tiene mejores graves y mejores subgraves, más pegada, mejor extensión, pero un poco más limpios en el Zenith. Los medios me parecen un poco mejor en los Zenith, más naturales, más fieles en cuanto a volumen a lo que se intentó dejar en la mezcla de la canción. Los agudos me gustan más en el STA Pro, tienen ese corte que KZ intentó hacer en el Zenith, pero bastante mejor logrado. Ambos son bastante fáciles de amplificar, pero sí cambia más la firma de estos dependiendo la fuente en la que los uses. Y en general yo prefiero los STA Pro por sus agudos y la excelente extensión en el subgrave. Y si tiene los Castor con bajos mejorados aún subiendo los primeros dos switches, yo diría que sí tienen un poco más de pegada que estos STA Pro, no tan limpia, mientras que estos tienen un poco más de extensión en el subgrave, los medios con un poco más de detalle y los agudos también están un poco más refinados, más conseguidos con un poco más de detalle. La separación instrumental también me parece un poco superior en estos STA Pro y yo me quedaría con estos versus cualquiera de los Castor. Y ya como conclusión, para ser el primer producto que pruebo de esta marca, me gusta bastante lo que escucho, me parecen una muy buena opción si los encuentras por unos $40. El cable y los accesorios me parecen muy buenos por este rango de precios. Y esta fue mi revisión de los Ear Acoustic STA Pro. Gracias a la marca por enviarme estos audífonos para su revisión. Y si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video, te dejo mis redes sociales aquí en la descripción. Y hasta la próxima revisión. ¡Saludos!